Buenos días, amados hermanos, amada Iglesia La Vid Verdadera, buenos días. Qué precioso y qué bendición es estar al frente de ustedes. Pero mayor bendición es que tengamos entre nosotros a nuestro amado amigo el Espíritu Santo, y que Él mismo sea hablándonos, ministrándonos, aconsejándonos, que Él mismo hable a nuestro corazón, que Él mismo tome este espacio, porque de Él es, todo es de Él. Gracias, Señor. Cierre sus ojos ahí y dirige estas palabras de todo tu corazón. Abre ese espacio, tu mente, emociones. Pon a disposición del Espíritu nuestras voluntades. Padre mío, te damos gracias. Precioso y amado Espíritu Santo, estamos aquí en esta mañana. Te la damos, te la entregamos todo, porque es tuyo. Esta casa, esta familia, nuestras vidas, nuestros pequeños, nuestros ancianos, adultos, nuestros jóvenes, toda esta casa es tuyo. Habla conforme lo que tú tengas, que nuestro corazón pueda ser entendido, que nuestro corazón pueda ser receptible a la voz tuyo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias por darnos esta nueva semana. Estar ahí en nuestra sala, en el balcón, en la azotea, en la ciudad donde nos encontremos, con las familias de las que estemos rodeados. Es una gran bendición. Y esta tu palabra sea ahora cortante, un alimento, una vitamina, la nutrición que nuestra alma necesita. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Todos decimos amén y amén. Hoy vamos a la palabra, al cuarto evangelio, el evangelio de Juan, capítulo 5. Los primeros 9 versos vamos a tomar en este tiempo. Tome estos segundos, agarre su Biblia, ábrela, téngalo ahí, porque queremos meditar, queremos entender, queremos recibir esta palabra. La ciudad de Dios, dice este evangelio, las Escrituras, capítulo 5, evangelio de Juan, verso 1. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Tome primera nota, primera línea. Subió Jesús a Jerusalén. Y en esta mañana y por el resto de las mañanas que tengamos en esta maravillosa ciudad de Huaraz, es mi oración como pastor que en esta familia La Vid, en esta casa La Vid, suceda todo lo que sucedió en Jerusalén cuando Jesús subió a ella. Verso 2. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Voltea un momento al costado y repite conmigo, repítele al quien está a su lado, sea el hijo, la hija, el esposo, la esposa, repite conmigo este mensaje. Una multitud de enfermos. Mirándole a los ojos, dígalo, una multitud de enfermos. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años.
Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Amén, 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 gloria a Dios. Que Dios mismo levante a todos aquellos que ya llevan muchos años, mucho tiempo esperando una sanidad, esperando un milagro o esperando un toque poderoso de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Y cuando usted reciba ese milagro, cuando usted reciba esa sanidad, no se calle, no se quede en silencio. Ven, asiste o llámanos para que usted pueda expresar su testimonio de lo que Jesucristo ha hecho en su vida, en su persona. Vamos a saltar hasta el capítulo 7 del mismo Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 37 al 39. Esta segunda lectura es otra fiesta. Si no se han dado cuenta, se los pongo en claridad. La lectura que acabamos de hacer, el capítulo 5, empieza así: después de estas cosas había una fiesta de los judíos. Y en el capítulo 7, que vamos a dar lectura, verso 37 al 39, es otra fiesta. Dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Qué precioso, ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ríos de agua viva, aleluya. Gracias, Señor, gloria a Dios. Bendito seas por siempre. Las grandes edificaciones, las grandes civilizaciones y las grandes ciudades, voy a repetirlo, las grandes edificaciones, las grandes civilizaciones y las grandes ciudades, todas, absolutamente todas, fueron fundadas, fueron establecidas al costado de un gran río, y un río gigante. Llámese, por ejemplo, la India, al costado del gran río Ganges. Egipto, al costado del gran río Nilo. Londres, al costado del gran Támesis. París, al lado del famoso río Sena. Nueva York, otra de las grandes ciudades de Estados Unidos, al costado, al lado de los ríos más importantes, tres de ellos: el río Hudson, el río Georges River y el río Bron. Las grandes civilizaciones, amados hermanos, las grandes ciudades, fueron siempre al lado de un gran río. Y escúchame en esta mañana lo que te voy a decir, la que te voy a predicar a través de esta palabra. Es esta palabra que quiero transmitirte. Si estás atento, si hoy abres los ojos de tu entendimiento, entonces también te grabarás esto y nunca te vas a olvidar de esta palabra, de este mensaje. ¿Por qué te lo digo? Porque un día sabemos a través de la palabra que tú y yo estaremos viviendo en la misma ciudad. Llegaremos un día, después de que Jesús nos traslade
y pasemos ciertas etapas, finalmente nuestro destino final es una gran ciudad llamada la Nueva Jerusalén. Un día nuestro Señor Jesucristo, dice las Escrituras, que reunirá a todos sus escogidos de los 4 ángulos de la tierra y nos llevará a esta ciudad, una ciudad de cristal, una ciudad a la cual un día el Señor nos llevará, una ciudad de oro, donde vamos a vivir en ella por siempre. En esta ciudad, la Nueva Jerusalén, dice Apocalipsis que también, tal cual la referencia que acabo de darla, de algunas ciudades muy importantes, que fueron fundadas al lado o al costado de un gran río, esta ciudad llamada la Nueva Jerusalén, también el libro de Apocalipsis dice que ahí al costado y por medio de ella incluso también pasa un río. La diferencia que este río que pasa por medio de esta ciudad en la cual vamos a vivir un día, es un río de vida, es un río de alegría, es un gran río y no cualquier río. Dijo el apóstol Juan Pablo, ahí en la visión apocalíptica, dijo un día después, me mostró un río limpio de agua de vida. Fíjese y vaya tomando nota y resaltando de esto, porque esto es nuestra esperanza. Eso es lo que esperamos. Por eso es lo que estamos luchando, perseverando cada día, sea lo que sea, se dé lo que se dé, día tras día, semana tras semana, año tras año, aparezca lo que aparezca, nuestra permanencia, nuestra perseverancia está marcada en este futuro, está marcada en esta esperanza, está marcada en esta ciudad de la cual Dios ya se adelantó mostrándole a Juan el apóstol. Después me mostró un río limpio de agua de vida. Fíjese, número 1, que este río no tiene cualquier agua o no lleva agua cualquiera por sus corrientes, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿Alguien sabe entonces en esta casa, en esta mañana, de dónde sale el río nuestro? ¿De dónde nace el río nuestro? ¿De dónde inicia esa fuente de ese río resplandeciente como de cristal que ya Dios se nos ha preparado de antemano, anticipadamente, para todos aquellos que somos fieles, para todos aquellos que hemos anclado nuestras raíces en la roca que es Cristo? Ahora entiende usted de dónde sale ese caudal que ya Jesucristo se lo pronunció a su iglesia en el Evangelio de Juan, capítulo 7. Y dice más, que salía resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Esa es la fuente, ese es el origen. Ahí nace el río de la ciudad de Dios, de la iglesia de Dios. No nace de cualquier cordillera. El río que Dios ha preparado para su iglesia, para su ciudad, dice que sale del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Dónde lo dice, pastor? Apocalipsis 22. Esta mañana, bueno, quiero transmitirle, y no tanto he venido a contarle o a mencionarle las historias de las grandes ciudades que se plantaron junto a los grandes ríos que existen. Más bien, lo que en esta mañana quiero decirles,
quiero hablarles, quiero recordarles, es sobre la ciudad de Dios. La ciudad de Dios que también tiene un gran río, y un gran río con corrientes que alegran la ciudad. Este río que Dios ha preparado para su pueblo, para su ciudad, para su iglesia, no es un río que trae destrucción. No es un río que empieza a socavar el territorio que un día los ciudadanos lo sembraron o construyeron. Este río que pasa por en medio de la ciudad de Dios, por en medio del pueblo, de la iglesia de Dios, no es un río que trae congoja, que trae lamentación, que trae dolor. Este es un río que tiene corrientes, que en sus corrientes dice la palabra que trae gozo. Y ese gozo comienza a desparramarla por en medio de la ciudad, la llena sus calles, la llena sus jirones, sus avenidas, toda la llena de gozo, de alegría, porque Dios mismo es quien la habita. Es Dios mismo quien está en medio de ese río, de esa ciudad. ¿Sabe quién escribió estas palabras, esta frase de este gran río recorriendo la ciudad? Fue el líder de alabanza del gran salmista, del gran David. Cuando David, en cierta oportunidad, dice la historia bíblica que David trae el arca de Dios a la ciudad de Jerusalén. Al ver la gente que llega David y que delante de David venía el arca de Jehová, dice que la gente al mirar se llenó de gozo, que no se pudieron retener, sino que empezaron a danzar. Los grandes, pequeños, jóvenes, niños, todos se pusieron a danzar, y en esa danza entonces descendió el Espíritu de Dios y se posó sobre la vida de Asaf. Asaf fue el líder de alabanza en el tiempo de David. Y cuando Asaf fue revestido de esa presencia del Espíritu de Dios, escribe estas palabras. Salmo 46, verso 4 y 5 dice así: desde el río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Y en la versión de la Biblia, de la Nueva Biblia Viva, este mismo verso, este mismo pasaje dice así: un río de gozo fluye a través de la ciudad de nuestro Dios, de la santa morada del Dios Altísimo. Dios mismo habita en aquella ciudad. Y David, que era el director, que era el ministro, el salmista de toda esa orquesta de alabanza del pueblo de Israel, que componían más de 4,000 cantores e instrumentistas, David sintió ese mismo espíritu que había descendido sobre Asaf. Ese mismo espíritu también David lo sintió. Por eso que más adelante en el capítulo 65 del mismo Salmos, verso 9, David dice así: visitas la tierra y la riegas, hablando de este río, en gran manera la enriqueces con el río de Dios. Esto me encanta. Con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos, cuando así la dispones. Quiero decirle en esta mañana, amada y preciosa iglesia del Señor, no sufrimos en vano. No padecemos en vano. Las lágrimas que se le han caído y que tal vez lo siguen cayendo, no es en vano. Y esta mañana debemos afirmar nuestro corazón, entendiendo y sabiendo que esta palabra poderosa nos está confirmando que hay un río en la ciudad de Dios, que hay un caudal en medio del pueblo de Dios, en medio de la iglesia del Señor.
Aunque tus lágrimas parezcan abundantes, pero no se compara al caudal de aquel río que Dios ya se nos entregó, ya se nos dio. Aquel río es precioso. Si yo fuera el esposo que esté sentado ahí en la sala y al lado con mi esposa, escuchando esta palabra, no tuviese otro encanto en mi corazón que abrazarla a ella. Y si yo fuera la esposa, que tengo al esposo al costado, no sintiera otra cosa más que abrazarlo y mirarle a los ojos. Y pegados hacia él, le repetiría, le diría: hay un río de Dios que se nos está esperando. Hay un río de Dios que Él mismo lo ha preparado. Y que en este punto ya no estoy hablando de Jerusalén, ya no estoy hablando de aquel río del futuro. Ahora lo que quiero que entienda, que estoy hablando de la iglesia del Señor, de la vid verdadera, de las iglesias que hoy nos están mirando y que nos están siguiendo. El mensaje de esa mañana es para la vid verdadera. Es para afirmar nuestra esperanza, es para afirmar nuestra fe, sabiendo que no hay escasez, sino más bien hay abundancia en la presencia, en el río del Espíritu Santo. Y cuando uno va al texto que nos ocupa en esta mañana, es decir, el texto que hemos dado lectura, lo que usted y yo vamos a mirar es una multitud. El pasaje en esta escritura nos dice que hay una multitud de enfermos que están, algunos detrás del estanque, otros están al lado, por ahí para el costado del estanque. Una multitud de enfermos. Y no es solo por un día. Dice la Biblia que sino que esta multitud que estaba ahí detrás o al costado del estanque era por toda una generación de tiempo. 38 años tenía ahí alguien cada año acudiendo al estanque durante 38 años. Y cuando uno mira todo el entorno, el contexto del pasaje, no es que solo este personaje de 38 años está al costado del estanque, sino la Biblia dice una multitud de enfermos. Esa multitud de enfermos, tal como este personaje de 38 años, también acudían cada año durante 38 años y 38 años. Y 38 años es el tiempo, es la cantidad de tiempo de toda una generación. ¿No recuerda, por si acaso usted, la generación de Israel cuando salió de la esclavitud ya en el desierto? Pasó 40 años. Y en 40 años había pasado toda una generación y había llegado una nueva generación. 30 años no es un tiempo de un día o de 2 días o de una semana. 38 años es toda una generación al costado o detrás de un estanque, esperando tal vez por un milagro. En esta situación, en esta realidad del pasaje de la Biblia, en Jerusalén, en esta realidad donde toda una generación, 40 años esperando por ahí, es ahí, en esta misma realidad, donde también las Sagradas Escrituras nos da una claridad, nos trae un mensaje, nos habla de una esperanza, nos dice que a esta ciudad de Jerusalén, con todo y esta realidad y esta situación, de repente dice que llega uno, aparece uno, y este uno que aparece viene a ofrecer, no viene a ofrecer un estanque, sino que este uno
aparece y viene a aparecer un río. No viene a ofrecer un milagro. No viene a ofrecer solo una sanidad en medio de la necesidad de más de 1000 necesitados. En medio de más de 1000 enfermos, no viene solo por aquel que está ahí postrado, sino viene y ofrece sanidad para toda esa multitud de enfermos. Sin embargo, también cuando miramos este río de sanidad que Apocalipsis lo llama el río de vida. ¿Por qué lo llama río de vida? Porque deja atrás la muerte, quita las enfermedades, quita todas las cosas que nos detienen, que nos bajonean, que destruyen nuestra integridad física y espiritual, devolviéndonos una nueva oportunidad, una nueva vida. Por eso es un río de vida. No es solamente un estanque. Jesús es ese uno. Jesucristo que viene en ese entonces a una ciudad llamada Sicar, por ahí por Samaria. Una ciudad llena de necesidad, de tribulación, de dolores. Y no podía encontrar Jesús otra cosa más en Sicar que solamente dolencias, solamente vidas destruidas, vidas acabadas. El ejemplo de esta realidad, de esta ciudad llamada Sicar, es el encuentro que Jesús tiene con una mujer atribulada en los brazos con un cántaro vacío, buscando agua para saciar su necesidad. Esta mujer es el precedente, es el cuadro, el panorama a donde Jesús siempre sabe llegar. A donde Jesús viene para darle un cambio de vida, una transformación de vida a todo aquel que entiende y conoce y llega a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Ahí a esta mujer, nuestro Salvador, ahí a esta mujer, nuestro Redentor, le hace una poderosa promesa que está descrita en el capítulo 4 de Juan. Dice así: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente. Una fuente, notes eso, dice será una fuente. La palabra fuente en el texto original, una de sus connotaciones es río, es corrientes caudalosas. Por eso que en este mismo pasaje dice: sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Gloria a Dios. Esta es la promesa para su iglesia. Esta es la promesa para la vid verdadera. Dios tiene una fuente, un río que salta para vida eterna. No tiene una miseria. No es algo limitado, contado, apretado para sus hijos, para los fieles. A veces es un gran dolor en mi corazón. Y no solamente este tiempo, todos los tiempos, todas las generaciones, siempre ha pasado lo mismo. Pero hoy me refiero a estos años, a esta última década. Es un gran dolor en mi corazón cuando yo veo iglesias, cuando veo familias. Y de paso, quiero hacer un llamado. Quiero dirigirme a las iglesias, a la familia de la vid, iglesias de toda nuestra América Latina. Mi primera pregunta: ¿por qué? ¿Por qué como iglesias? ¿Por qué como una gran ciudad que ha sido redimida? ¿Por qué tenemos que estar parados detrás o al costado de un estanque? ¿Por qué tenemos que estar cada año en lo mismo? Solo o al frente o al costado o detrás de un estanque, teniendo a alguien que nos tiene, como dice la palabra,
teniendo a alguien que nos tiene un gran río que salta para vida eterna, necesitamos entender que en el tiempo antiguo, en todos los tiempos, en todas las generaciones, ahora mismo, en esta misma generación, necesitamos a esa persona que fluye abundancia. Necesitamos al Espíritu Santo y fluiremos en el río de Jesucristo que ha sido preparado para nosotros. ¿No ve que esta gente, no ve que esta multitud de enfermos, no ve que este paralítico tenía ahí a Jesús ofreciendo un río? Tenían a Jesús del costado, pero sus miradas estaban en el estanque, no estaban en el Maestro. Y esa es una de las realidades que sucede en todos los tiempos. No solamente sucedió en el tiempo de Jesús, aún a estas mismas alturas del tiempo sigue pasando, sigue sucediendo. ¿Por qué como iglesia debemos de seguir detrás de un estanque si tenemos a alguien que se nos está ofreciendo un gran río? No podemos seguir esperando. No podemos seguir esperando que alguien mueva por ahí las aguas. No podemos seguir esperando que de repente por ahí pase un mensajero y se nos los mueva el estanque para ver si por si acaso o de repente logramos alcanzar por lo menos a topar las aguas. No podemos estar esperando. No podemos dejar que vayan pasando los años y tras años y vengan los demás años y sigamos en la misma aflicción, como cada año el paralítico, año y tras año, y esa multitud de enfermos años y tras años seguían en la misma aflicción. ¿Por qué seguir en las mismas derrotas? ¿Por qué seguir en las mismas lamentaciones? ¿Por qué seguir en las mismas angustias? Habiendo y teniendo uno entre nosotros que no nos promete un estanque, sino que nos promete un río caudaloso de vida, una vida constante a favor de nosotros. Una bebida abundante, una bebida de agua abundante y constante cada día de nuestra existencia en esta tierra. ¿Por qué seguir en la misma parálisis, en la misma limitación? Este río de la que le estoy hablando, este río que habla la Biblia, es el Espíritu Santo que transforma el estancamiento de una iglesia a una iglesia caudalosa en milagros, en sanidades. Transforma el Espíritu Santo a una ciudad detenida, le transforma en una ciudad de crecimiento, de resultados, de fruto, de días tras días. Cada día, como decía en uno de los mensajes al iniciar el año, cada día de los 365 que Dios nos ha dado, disfrutando del agua que calma la sed, que da vida, que da salud, que nos da multiplicación. El Espíritu Santo es el único amigo de esta casa, la vid, que puede cambiar, que puede hacer la diferencia, que nos puede hacer de una iglesia que tal vez puede estar estancada en ciertos aspectos, nos puede convertir en un lugar de multiplicación, en un lugar donde se genera vida, en un lugar donde la gente viene y recibe vida y recibe sanidad, y no por uno, sino por multitudes. El profeta Ezequiel dice
y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Para los que están tomando nota, Ezequiel 47:9. Hoy quiero decirles que esta ciudad que vio Asaf y de la cual lo habla en el Salmo 46, esta ciudad es la iglesia de Jesucristo. Y toda la iglesia entienda por esta palabra, por este mensaje, que hay un río que alegra nuestra ciudad, la ciudad de Dios. Mi segunda pregunta de esta mañana es: ¿dónde estás parado? ¿Dónde estás parado? ¿Al lado o lejos o dentro mismo del río de la ciudad de Dios? Porque este hombre y la misma multitud tenían a Jesús ahí cerca, tenían al maestro ahí de al lado. Ahí estaba él ofreciendo esa abundancia, ese río caudaloso, pero su mirada no estaba en el maestro, no estaba en Jesucristo. No estaba en aquel que te está dando, que te está diciendo cada madrugada que te levantas: yo tengo un río para este día, yo tengo un río para este domingo, tengo un río para mañana lunes, tengo un río abundante para el martes, miércoles, para cada día de la semana. Ese hombre y la multitud de enfermos tenían la misma oportunidad que nosotros la seguimos teniendo. ¿Dónde estás parado? En medio del río, al costado, detrás del río, de la ciudad de Dios. ¿Dónde estás parado? ¿Dónde está tu mirada? Mi hermano, mi amada hermana, amados ustedes que me escuchan, no es solo que podamos asistir a la vid, no es solo que vengamos a la vid, a una iglesia donde está dando pasos, donde está caminando, procurando cada instante ser pastoreado por ese Señor de esa abundancia llamado Espíritu Santo. No es solamente que asistas a la iglesia La Vid, una iglesia donde está transicionando a vivir cada día en medio de un fuego, de un avivamiento del Espíritu de Dios. Es que en medio de la iglesia, es que cuando vengas a la iglesia, cuando estés dentro de la iglesia, es que gires tu mirada, sepas colocar, sepas ubicar tu mirada donde debas de ubicarla. Y el lugar fijo y exacto donde nosotros debemos de colocar o ubicar nuestra mirada se llama Jesucristo. No hay otro. No hay persona, por más buena persona humana, en la que debemos poner nuestra mirada. El único se llama Jesucristo. Él es el único. Él es nuestro maestro. Y usted sabe que finalmente Él no se ha redimido. Jesucristo es el único que nos ha dado esta nueva oportunidad de vida. Es el único que nos ha hecho otra vez distinto. Es como que nos deshizo el cántaro y volvió a amasar y nos volvió a hacer. Jesucristo, el artesano, el maestro. Jesucristo, aquel clavado en una cruz, derramando toda su sangre, alcanzó, logró a comprarnos y a darnos una nueva vida, como dice el lenguaje del apóstol Pablo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Quién le hizo nuevo? ¿Quién lo hizo distinto? No es el mejor líder terrenal,
No ha sido ni será ni el mejor pastor con la más amplia referencia de un excelente pastor, si es terrenal, no. El único a quien debemos mirar se llama Jesucristo, el Señor de señores. Yo siento que el Espíritu Santo está en nuestra vida, está en nuestra casa. Yo siento que el Espíritu Santo está ahí junto a ti, está en ti, está ahí en el sillón donde estás. Yo siento que el Espíritu Santo es aquel que ha empezado a tomar el control desde la entrada de tu casa, en todos los rincones de los ambientes de nuestra casa donde vivimos. Siento que el Espíritu está pastoreándonos. Siento que no nos ha abandonado en ningún tiempo, en ninguno de los años. No nos ha abandonado el Espíritu Santo ni el año pasado, difícil año, ni este año que también se está tornando aún más difícil. No nos ha abandonado, está ahí, está aquí. El Espíritu Santo de Dios trabaja arduamente y trabaja cada segundo para que nuestra mirada dejen de estar en los estanques y sean ubicados específicamente en Él, en el Espíritu Santo de Dios. Que nuestra mirada se centre en el río de la ciudad de Dios. Pastor, entonces, ¿cómo ahora hago? ¿Cómo ahora me mantengo la mirada en Jesucristo? ¿Cómo mantengo la mirada en el río de esa ciudad de Dios de la cual nos está hablando, nos está predicando? Isaías 35, verso 7 dice: el lugar seco se convertirá en estanque. Pero también dice: y el sequedal en manaderos de aguas. Está hablando del derramamiento del Espíritu. Lo que cada día anhelo con todo mi corazón, lo que cada día anhelo con toda mi alma, que suceda esto en esta casa, en esta familia, que suceda esto en la vida verdadera, que suceda en la vida de cada uno de ustedes, aún del bebé, del que se está amamantando todavía, que suceda esto en grandes y pequeños. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. Pero no solamente dice que la vida nuestra se va a convertir en manaderos de aguas. También dice el verso 8 de ese mismo capítulo 35 de Isaías. Termina así. Este verso 8 dice: y habrá allí, empieza así: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Si yo tuviese a mis hijos en estos instantes aquí a mi costado y a mi esposa al frente, así esté escuchando el mensaje, le volviese a repetir que se grabe y se grabe bien, que una vida de un justo, de un hijo de Dios, no solamente se convertirá en manaderos de agua, sino que la palabra dice que habrá allí en cada vida, habrá allí en cada corazón, del más pequeño, del más grande, del más anciano, que habrá aquí en mi corazón, habrá aquí en mi vida, dice, habrá calzada y camino, y será llamado camino de santidad. El río y los manaderos de aguas, ¿cómo se las vive? ¿Cómo se las mantiene? ¿Cómo se las logra? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo logramos para que mi vida, hoy domingo, mañana lunes, pasado martes, sábado, domingo, cada semana, cada mes, cómo hago para que mi vida siempre sea una vida como un manadero de agua o un río abundante de aguas de vida? El verso 8 de ese capítulo 35
en la última parte, dice así: el que anduviere en este camino, mire lo que dice, el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Cómo, pastor, hago que mi vida todos los días sea un río, sea un manadero, sea una calzada del Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo lo hago? Este verso nos enseña cómo tú eres un manadero de agua todos los días. Cuando tú caminas con Dios. Cuando tú caminas con Dios. Eso es lo que está diciendo esta palabra. Porque este verso 8 del capítulo 35 termina diciendo: el que anduviere en este camino. Necesitamos caminar en el camino que Dios nos ha trazado, y el camino que Dios nos ha trazado se llama Jesucristo. Y el camino que Jesucristo le ha trazado a la iglesia cuando Él ascendió se llama Espíritu Santo. Si yo quiero ser un manadero de agua, tengo que caminar todos los días por ese camino. Y ese camino se llama Espíritu Santo de Dios. Tengo que caminar con Él, caminar con el Espíritu Santo. Porque caminando con el Espíritu Santo, déjeme decirle, es entonces cuando se logra que el Espíritu Santo realmente se haga o se convierta en el Señor de nuestra vida. Caminando con Él y en Él es cuando logramos que el Espíritu Santo realmente sea el Señor de nuestros deseos, sea realmente el Señor de nuestros pensamientos. Caminando con Él en ese camino y en Él todos los días, entonces logramos que recién el Espíritu Santo sea el Señor de nuestras voluntades. Caminando con Él es lo que se logra que nuestro amanecer y las cosas que hagamos en ese amanecer, en ese día, cualesquiera que sean, el primero siempre siga siendo el primero, Señor, absolutamente Señor de todos nuestros quehaceres, de todos nuestros planes, de todas nuestras labores, de nuestra empresa, de nuestra fe, de todo, es el Señor. ¿Saben por qué ustedes? ¿Saben ustedes por qué? ¿Por qué a los cristianos? ¿Por qué a la iglesia del primer siglo no se los llamó iglesia? No se los llamó ni asamblea. A la iglesia, al cristianismo del primer siglo, se le llamó el camino. Ese era el nombre. No se los decía la iglesia, se los decía: ahí están los del camino. Porque ellos todos los días caminaban, transitaban por esa senda por donde Jesucristo los había trazado. Por esa senda que tal vez la mayoría, o unos cuantos, o todos tal vez, por esa senda por donde habitualmente pasamos, caminamos todos los días. Por esa senda que habitualmente mi alma se amanece, se levanta, renuncia mucho abrigo para correr. ¿Cómo hago que mi vida sea siempre un manadero de agua? No es solamente, amados hermanos, acercándonos a Dios dominicalmente, sino habitualmente. Y habitualmente significa caminar todos los días en ese camino, en esa senda que se llama Espíritu Santo. Y bienaventurados son los que lograron disciplinarse, conectarse cada mañana a la oración. Cada mañana. Usted no se conecta al Zoom, usted se conecta con Dios. Usted no se conecta a la página oficial de nuestra iglesia, La Vid Mi Casa. Usted se conecta con Dios. El Zoom
el Facebook, solo son medios. Solo son medios que nos ayudan para conectarnos juntos, en armonía, como hermanos, conectarnos con Dios, conectarnos con el Espíritu Santo de Dios. Si usted está acostumbrado a acercarse a Dios solo los domingos, quiero que usted entienda que conectarse con Dios solo los días domingos es como solamente acudir a una estación de toda la vía, pero no recorres toda la vía, solo recorres o haces un recorrido solo hasta la primera estación. Un día a la semana, conectarse un día a la semana es como solamente conocer o acudir a una sola estación. Pero recorrer el camino es conectarse con Dios todos los días de nuestra semana. ¿Pero quién dice eso, pastor? ¿Sabe por qué todos los días debemos conectarnos con Dios? Porque Jesucristo, el que ya lo dio todo, todos los días está pendiente de nosotros. Todos los días se conecta con esta realidad terrenal, con nuestra realidad nuestra. Todos los días Él se conecta para estar pendiente. Y Él es nuestra cabeza, Él es nuestro hermano mayor, que espera de sus hermanos, los demás, que también podamos conectarnos todos los días. ¿Cómo hago que mi vida sea un manadero de agua, un manadero de ríos de agua que salte para vida eterna? Caminando habitual o diariamente con Dios. Y termino con esto, dejándoles un ejemplo de cómo es convertir una vida en manadero de agua, en río de agua, en esas aguas del Espíritu. Hay una referencia en el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 3, verso 8. Génesis capítulo 3, verso 8. Se lo voy a dar lectura. Usted puede mirarlo, puede tomar nota o escribirlo para repasarlo cuando o más adelante, luego. Pero miren lo que dice 3:8 de Génesis. Y lo voy a leer en la Reina Valera y luego se lo explico en otra versión. Dice Génesis 3, verso 8, dice así: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero lo que aquí quiero hacer hincapié no es todo el verso. Quiero hacer hincapié la primera parte del verso 8, cuando dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. ¿Saben? La Nueva Traducción Viviente dice así: y oyeron la voz de Dios que caminaba. No dice que paseaba, dice que caminaba en el huerto mañana y tarde. Ahí hay un precedente. Ustedes se imaginan a ese hombre que con tanto amor Dios lo hizo y lo puso en el huerto. Cada mañana Adán levantándose y caminar hacia el campo, pero al costado estaba su esposa. Pero la Biblia dice que Jehová caminaba en el huerto mañana y tarde. ¿Sabes? Cuando uno analiza el texto, lo que está indicando, el texto original está indicando que Dios no es que caminaba en la mañana y en la tarde como que perdido por ahí, o más interesado en las plantas. No. Lo que está indicando la Biblia es que cuando Adán y su esposa en las mañanas se dirigían al campo, Dios estaba al costado de ellos. Y Adán y su esposa caminaban al costado de Dios por las mañanas. Y cuando por las tardes, después de trabajar, de labrar la tierra todo el día, esta pareja, estos cónyuges, este matrimonio
se alistaban y empezaban a regresar del campo para sus casas, para su lecho, Dios también estaba de regreso junto con ellos a su casa. Caminar con Dios todos los días, mañana y tarde, día y noche. ¿Cómo hago que mi vida se haga un río del Espíritu Santo? Caminando con Dios todos los días, día y noche. Segunda referencia. ¿Recuerden ustedes a Israel cuando salieron de Egipto? Entrados en el primer día, entrados al desierto, la Biblia dice que una nube venía sobre ellos, y donde paraba la nube, todo el pueblo, no unos cuantos, todo el pueblo se detenían. Eran guiados por quién. No era una nube, era el Espíritu de Dios. Y cuando esa nube se levantaba, todo el pueblo se levantaba y seguía al Espíritu. Y la Biblia dice día y noche. En el día una nube y en la noche un fuego. Día y noche. Como nuestra casa, como nuestra familia, como nuestro hogar, como nuestros hijos, nos convertimos o vamos a mantenernos en un manadero, en un río de agua de vida que salte para vida eterna. Caminando con Dios todos los días. Noé caminó con Dios. Enoc caminó con Dios 365 años, todos los días, día y noche. Y de ahí Dios se lo llevó a Enoc. Abraham caminó con Dios. Todos los hombres caminaron con Dios. La iglesia La Vid, vamos a caminar con Dios. Cuando el Espíritu se levanta, toda la familia La Vid nos levantamos, grandes y pequeños. Todos, absolutamente todos. Dios quiere que toda esta casa, no unos cuantos, sino que todos sepamos vivir guiados por el Espíritu de Dios. No cuando lleguemos a la ciudad de Dios, sino desde aquí. Es aquí donde tenemos que aprender a caminar todos los días con Dios, porque allá en la gran ciudad no hay un día de receso. Allá en la ciudad de Dios no existe lunes, martes, miércoles, sábado, domingo, no existe. Todos los días es simplemente honra y gloria a Dios por la eternidad. Cierre sus ojitos, ábrele su corazón. Este es el tiempo, este es el momento de que podamos hablarle al Señor. Este es el momento que podamos acercarnos a Dios y expresarle y decirle: yo soy miembro de la ciudad tuya, oh Dios. Estoy en esta tierra y voy cada día aprendiendo. Y quiero que cada día me enseñes a caminar, a vivir conforme a tus propósitos. Está preparada cada día. Tu ofrecimiento está, Señor, al frente mío, ofreciéndome ese río lleno de corrientes de agua. Asaf lo dijo, que sus corrientes alegran la ciudad. Juan el apóstol lo dijo en el libro de Apocalipsis, que es un río que recorre la ciudad, un río de cristal, de oro. Es un río tan precioso que cambia el lamento, la destrucción, la congoja por vida. Señor amado, oramos en este día, oramos en esta tarde por el adulto, por el anciano, por el joven, por la señorita, el adolescente, los bebés. Oramos por nuestra casa, por nuestra familia. Oramos, Señor, por cada sala de donde están recibiendo y escuchando esta palabra. Estos recordatorios, estos consejos, Señor Jesucristo. Tú estás no solamente en Jerusalén, estás aquí en esta casa.
Has venido a ofrecernos no un estanque, un río abundante de aguas de vida. Un río que nos refresque el alma, que satisfaga la sed como la hizo con esta mujer afligida en esta ciudad de Samaria. En esta mañana, Señor, te oramos, te imploramos que también la multitud de enfermos que hay en nuestra ciudad, no solo por esta pandemia, sino por distintas enfermedades, que aquella persona que viene esperando, que está esperando un milagro, que no solo le venga un milagro, que se venga la sanidad de todos los males y dolencias de aquellos que están esperando ya por mucho tiempo, por años, Señor, un milagro de parte de ti. Tócalos ahí donde están, sánalos ahí donde están, quita las dolencias, Señor, anula el virus, lo que viene afectando, Señor, dolor, estragos en los hogares, en las familias. Esa agua derrama en la coronilla de la cabeza, Señor, báñalos hasta la planta de los pies de cada uno de aquellos que están ahí atentos y están ahora abriendo sus manos, sus corazones y diciendo: bienvenido Espíritu Santo, sana mi coronilla hasta la planta de mis pies. Tal vez el pecado, mi desobediencia me ha llenado de heridas, de llagas, podrida llaga, como dice Isaías. Pero hoy tu presencia es mayor. Hoy tu obrar, la operación que haces es mayor. No hay enfermedad que pueda oponerse o quedarse, Señor, ahí. Tú tienes ese dedo sanador para quitar y sanar toda llaga, toda herida, todo tumor, cáncer, cualesquiera que sea su variedad, su variante. Jesucristo, Dios de los cielos, gracias Padre bendito, gracias Señor Jesús. Pero especialmente es mi oración en este día, que sanes la herida del pecado, que libertes el alma atribulada, el alma esclavizada. Libértalo en esta mañana, tráelo de muerte a vida. Tráelo, Señor, de muerte a resurrección. Resucítalo para vida eterna. Gracias, Jesús. Si alguien ahí en casa o donde esté sabe realmente que su vida no tiene una seguridad de esa ciudad de Dios, de la vida eterna, de la Nueva Jerusalén, en esta mañana le invito que usted se ponga a cuentas con Dios, que acepte a Jesucristo en su vida. Él es el que nos está ofreciendo este río. Quiero orar por usted. Si es su caso, si usted se ha alejado de Dios, conoce, aceptó a Cristo, pero dio la espalda, hace esta oración. Y todos aquellos que nunca aceptaron a Cristo, tal vez es familiar de alguno de nuestros hermanos de nuestra casa, la vid, en este día también usted es invitado a aceptar a Cristo en su corazón y juntos vamos a orar. Usted allá y yo acá. Le ayudo guiándole y dirigiendo esta oración. Repite conmigo: Señor Jesús, te doy gracias. Gracias por hablar a mi corazón. Gracias por hacerme entender que no hay solo un estanque, hay mucho más que eso ofreciéndome. Señor, tratando de entregarme esa abundancia, ese caudal. Ahora reconozco mis pecados, reconozco toda maldad que puedo haber hecho o cometido. Perdóname, Señor. Te abro mi corazón, me reconcilio contigo. Todas mis faltas y desobediencias, bórratelos, llévatelos, Señor, y te regreso esta vida que me has dado, te las entrego, te la regreso, para que tú hagas lo que tengas que hacer, cambies y transformes, sanes, Señor Jesús. Y los que nunca aceptaron a Cristo, repitan esta oración: Señor Jesús, gracias por hablar a mi corazón, a mi vida. Te abro mi corazón, te invito. Ven a mi vida, sé el Señor de mi vida, de mi familia. Te acepto como el Señor y Salvador
de mi alma, de mi vida y todo lo que me ha rodeado, Señor amado. Gracias, Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Aleluya. Gracias. Gracias, oh Dios. Amén y amén.